Se escucha. Bueno, a mí ya me conocen la mayoría de ustedes, ¿sí? Yo soy Silvia Miguel, soy médica clínica y endocrinóloga. Coordino las clases de terapéutica clínica 2, que son más espaciadas que las de medicina interna, y esta es una de las últimas antes del primer parcial, ¿sí? Las clases o terapéutica clínica 2 es la quinta era de medicina interna 2 y se rinde la era al final de la cursada, ¿sí? Pero se rinden 2 parciales previos que, si están aprobados con un porcentaje por encima del 80%, no rinden esa era, ¿sí? Sería como promocionar la materia. La próxima clase que queda, previa a rendir el parcial, es la de agentes biológicos, que la va a dar la doctora Adriana Stewart, dando clases de reumatología de medicina internados, y posterior a eso creo que ya viene el parcial y después seguimos con el cronograma de la segunda etapa, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar, informarles un poco acerca de lo que son los glucocorticoides y la corticoterapia. Vamos a ver si se comparte la pantalla. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Sí, doctora. Perfecto, les pido nada más que ustedes desconecten sus micrófonos, ¿sí? Las cámaras no creo que tengan problema, y vamos a empezar. Para mí y creo que para el resto de los docentes van a coincidir en que esta clase es bastante importante por el amplio uso que tienen los glucocorticoides en la terapéutica de diversas enfermedades. Y tenemos que saber no solo sus efectos farmacológicos, sino también que estos mismos efectos farmacológicos podrían convertirse en efectos adversos si nosotros no los conocemos correctamente. Los glucocorticoides son un grupo de fármacos derivados del cortisol o cortisona que se emplean tanto en dosis fisiológicas como en dosis terapéuticas. En la dosis fisiológica se utiliza para terapia de reemplazo hormonal y en dosis terapéutica como terapia antiinflamatoria, antineoplásica o inmunosupresora. El cortisol es una hormona que naturalmente nosotros producimos en nuestras glándulas suprarrenales, ¿sí? A partir de un estímulo de estrés y otros estímulos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que estimulan en el hipotálamo la producción de CRH, que se va a liberar al sistema corta hipotálamo hipofisario, estimulando a la adenohipófisis para producción de ACTH, y esta ACTH liberada al torrente sanguíneo llega a la corteza suprarrenal y estimula a la glándula a la producción de cortisol, ¿sí? También de algunas otras hormonas que los veremos después en las clases de endocrino. Este cortisol, aparte de hacer efectos sobre sus órganos diana, va a circular en la sangre y va a inhibir a los efectores anteriores en el eje, o sea, va a inhibir a CTH y va a inhibir al hipotálamo, ¿sí? Entonces, como les decía, aparte del estrés, tanto físico, emocional, la hipoglucemia, la exposición al frío, el dolor, la regulación circadiana, estimulan en el hipotálamo la liberación de CRH, que va a hacer que en la hipófisis anterior se produzca ACTH, y esta va a ir a estimular a la corteza suprarrenal, a la zona fascicular, para la producción de
glucocorticoides, ¿sí? La glándula suprarrenal se divide en médula y corteza. En la médula se producen las catecolaminas y la corteza a su vez está dividida en 3 capas, la reticular, la fasciculada o fascicular y la glomerular, de las cuales en la reticular se producen los andrógenos suprarrenales, en la fasciculada los glucocorticoides y en la glomerular los mineralocorticoides, ¿sí? Existen 2 tipos de corticoides o esteroides naturales cuando nos referimos a la corteza suprarrenal. Son los mineralocorticoides, cuyo ejemplo es la aldosterona, como les dije, se produce en la zona glomerular, y los glucocorticoides, de quien el representante es el cortisol o la cortisona, que se producen en la zona fasciculada y participan en múltiples aspectos del metabolismo que vamos a hablar posteriormente. Los corticoides semisintéticos se obtienen de la modificación de la estructura química de estos naturales, ¿sí? Para esta modificación lo que busca es incrementar la potencia glucocorticoidea y disminuir la actividad mineralocorticoide, ¿sí? El cortisol es una hormona derivada del ciclopentano peniloxenandreno, del colesterol, y como les dije, se libera en respuesta al estrés. Hay otras hormonas esteroideas, ¿sí? que derivan del colesterol: la progesterona, la testosterona, el estradiol, que son los esteroides sexuales, el cortisol y la aldosterona son otros. Y todos estos derivan del mismo precursor, y dependiendo de la maquinaria enzimática que se encuentre en cada una de las células que los producen, van a producir una u otra hormona. Y tengan en cuenta, como ven acá en las diferentes vías, hay hormonas que son metabolitos intermedios en la formación de otras, ¿sí? Como es la progesterona para la formación de aldosterona, y bueno, esta vía así tan grande demuestra cómo son, algunas hormonas son metabolitos intermedios entre el colesterol y la hormona de síntese. En la corteza suprarrenal no existen reservas o depósitos de las hormonas preformadas, y los procesos de síntesis, sin embargo, están permanentemente llevándose a cabo, y el ritmo de estos procesos es el que establece la intensidad de su secreción. El cortisol se secreta siguiendo un ritmo circadiano, ¿sí? Se secretan aproximadamente 15 miligramos por día en condiciones naturales y hasta 200 miligramos en condiciones de estrés. Se transporta el cortisol en sangre entre 5 a 25 microgramos por decilitro, unido a proteína. El 80% de esta proteína es la transcortina o CBG, que por siglas en inglés es Cortisol Binding Globulin, y el 10% circula libre o unido a albúmina. ¿Y por qué agrupamos a la libre y a la unida albúmina? Porque la unida albúmina tiene una unión muy laxa, entonces es fácilmente liberada, digamos, para quedar como fracción libre, ¿sí? Lo que podemos ver en este gráfico, la línea roja nos demuestra cómo en las primeras horas de la mañana, a ver si tengo el cursor acá, en las primeras horas de la mañana el cortisol se libera en su pico máximo. Estos niveles de cortisol de 20 microgramos por decilitro empiezan a descender a lo largo del día, llegando a un primer nadir alrededor de las 16 horas, las 14 y las 16 horas, hace un nuevo pico y empieza a descender nuevamente, paulatinamente, hasta entre las 0 horas y las 2 de la madrugada, para después empezar nuevamente a aumentar y así llegar a su pico entre las 7 y las 8 de la mañana. Estas hormonas tienen su mecanismo de acción, todas las hormonas esteroideas tienen su mecanismo de acción
por medio de receptores intracelulares, ¿sí? Que son receptores multiméricos que están asociados a una proteína de shock térmico o HSP, ¿sí? Hip Shock Protein. Al ser las hormonas esteroideas pequeñas y pueden atravesar por difusión simple la membrana celular, ingresan a las células, se unen a su receptor. Esta unión hace que se libere la proteína del shock térmico, se dimerizan los receptores unidos a la hormona, y de esta manera se traslocan al núcleo uniéndose con, o transformándose y uniéndose con coactivadores que van a activar, entre otras, a la ARN polimerasa, determinando la transcripción génica. En el ADN se unen a un sitio al elemento de unión a hormona que lo que lleva, digamos, en definitiva, todo esto es a la síntesis de proteínas, a la síntesis de transportadores, de enzimas, que van a ser la acción final de esta hormona. Por este tipo de receptores actúan los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los esteroides sexuales. El receptor de los glucocorticoides es un polipéptido de cadena simple de 777 aminoácidos, tiene 3 dominios funcionales: el dominio carboxiterminal, que es el que se une a la hormona, el dominio que se enlaza al ADN, y un dominio aminoterminal que es inmunogénico y no se le conoce otra función. Una vez que el cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, liberado al torrente sanguíneo y realiza su acción, llega un momento en que ya no es más necesario, y para que deje de tener su efecto, ¿no? Debe metabolizarse. Se metaboliza en un primer paso hepático, que puede ser por glucurono o sulfoconjugación, ¿sí? O por 5-alfa reducción. Estas dos reacciones los transforman en metabolitos hidrosolubles, ¿sí? Que son los 17 hidroxicorticoides o los dihidro o tetrahidrocortisol, que son metabolitos inactivos y que pueden ser eliminados fácilmente por vía renal. Y finalmente, una parte del cortisol libre, del cortisol activo, es eliminado por vía renal. Y este es el llamado cortisol libre urinario, que normalmente es hasta 100 microgramos por día y es un excelente parámetro de la secreción endógena de cortisol. Y sirve también para controlar en algunos casos el tratamiento con hidrocortisona, que la hidrocortisona se mide prácticamente igual que el cortisol en la sangre, porque molecularmente son muy parecidos. Van a ver más adelante que el cortisol libre urinario de 24 horas se puede utilizar para diagnóstico de algunas enfermedades endócrinas. Bueno, los glucocorticoides tienen muchísimas acciones farmacológicas. Participan en el metabolismo de los hidratos de carbono, el proteico, lipídico, hidrogenino, tiene acciones sobre la hematopoiesis y las células sanguíneas, tiene acción antiinflamatoria, antineoplásica, acciones sobre el tejido conectivo y por ende en las enfermedades del colágeno, y tiene acciones sobre el crecimiento y otras más sobre el sistema endocrino. Con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, los glucocorticoides tienen un efecto hiperglucemiante por aumento de la gluconeogénesis, aumenta también la glucogénesis, aumenta la glucosa y el piruvato en sangre. La gluconeogénesis aumenta a expensas de las proteínas. La hidrocortisona tiene un efecto antianabólico, entonces los aminoácidos plasmáticos aumentan y esto, al no ir a formar músculo, al no ir a formar proteínas, son derivados sobre todo
desde el músculo estriado hacia el hígado, donde son transformados en glucosa. También puede ocurrir aumento del glucógeno hepático y menor utilización periférica de la glucosa, lo que determina insulinoresistencia. Entonces, este aumento de la glucosa plasmática por el efecto hiperglucemiante más la insulinoresistencia determina que la administración de altas dosis de glucocorticoides por periodos prolongados puedan desencadenar un estado diabético que se llama diabetes metacorticoidea, que es una de las causas de diabetes secundarias a fármacos, que está caracterizada sobre todo por la resistencia a la insulina, o bien pueden determinar un agravamiento de un cuadro, del cuadro clínico de pacientes diabéticos previos. ¿Sí? Con respecto al metabolismo proteico, disminuye, como les mencionaba antes, la utilización de los aminoácidos para síntesis proteica, esto se llama efecto antianabólico, y aumenta la desaminación y conversión de los aminoácidos en glucosa. Aumenta la expresión de nitrógeno, observándose un balance negativo del mismo, y esto como consecuencia puede originar miopatía, porque, bueno, no se forman proteínas y el músculo se va a ir debilitando y va a disminuir la masa muscular. Puede determinar osteoporosis, porque la matriz proteica del hueso se reabsorbe. De esta manera también se debe reabsorber la matriz mineral ósea, y esto determina disminución de la matriz proteica y pérdida de calcio, pudiendo determinar hipercalcemia. Y bueno, la eliminación de ácido úrico aumentada puede ser de utilidad para el tratamiento de la gota. Con respecto al metabolismo lipídico, la exposición prolongada a dosis elevadas de glucocorticoides producen síndrome de Cushing. Si es de producción interna del glucocorticoide, hablamos del síndrome de Cushing endógeno. Si es administración exógena, hablamos del síndrome de Cushing exógeno, que se caracteriza por una alteración en la distribución de los lípidos, ¿sí? Estos se depositan en la unión cervicodorsal, formando vejiga de búfalo, en las fosas supraclaviculares, en las mejillas, la cara de luna llena, y también en hígado y en la región del tronco, disminuyendo en las extremidades. Esto es interesante. Hoy, cuando les hablaba del metabolismo de los hidratos de carbono, yo les decía que genera resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, a su vez, aumenta los niveles de insulina en sangre. Y la insulina es lipogénica y antilipolítica, y los glucocorticoides son lipolíticos y antilipogénicos. Entonces, si bien no está bien determinado por qué ocurre esta redistribución de la grasa corporal, se cree que los lugares donde se acumula mayormente el tejido adiposo son más sensibles a insulina, y los lugares en donde se produce el adelgazamiento, que son los miembros, son más sensibles a los glucocorticoides. ¿Sí? Y bueno, y finalmente los glucocorticoides tienen, en realidad, lo que les decía, no tienen, tienen escasa actividad lipolítica por sí mismos, pero tienen acción lipolítica permisiva o permisiva sobre otras hormonas que sí lo son, como la adrenalina y la noradrenalina. Con respecto al metabolismo hidrogenino, la hidrocortisona retiene sodio y agua y aumenta la expresión de potasio e hidrógeno. La prednisona y prednisolona tienen muy débil acción mineralocorticoide comparada con el cortisol o con la hidrocortisona. La dexametasona, betametasona y triamcinolona casi no tienen acción retenedora de sodio. Y lo que hay que tener en cuenta de la vitamina, del
de los glucocorticoides es que antagonizan a la vitamina D. ¿Por qué? Porque también son esteroides. Entonces, al antagonizar a la vitamina D, disminuyen la absorción de calcio en la mucosa intestinal, aumentan la excreción renal, porque en realidad no es de manera directa, sino lo que ocurre es que esta disminución del calcio y la disminución de la vitamina D promueven un aumento en la paratormona. De esta manera, aumenta la excreción renal de calcio, ¿sí? Por último, bueno, el balance negativo de calcio hace que esta acción de los glucocorticoides sea de gran utilidad en algunos estados de hipercalcemia. Voy a parar acá y ver un poquito si estos chats que tengo acá son preguntas o si son asistencias nada más. Con respecto al aparato cardiovascular, por su efecto mineralocorticoide, aquellos glucocorticoides que tengan efecto mineralocorticoide van a producir hipertensión, fibrosis cardíaca, intensificación de respuesta a otros fármacos vasoactivos y pueden producir edema. Sobre las células hematopoyéticas y otras, sobre la hematopoiesis, y otras células sanguíneas, pueden producir aumento de los glóbulos rojos por estimulación renal de la eritropoyetina. Pueden producir una linfopenia transitoria que no supera las 24 horas, que se da por redistribución de los linfocitos a otros órganos, a compartimentos extracelares. Esta linfopenia ocurre a expensas de linfocitos T. Tienen en los roedores, ¿sí? Tienen los glucocorticoides acción linfolítica. Esto no se observa en los linfocitos de seres humanos sanos, pero hay células de las leucemias linfoblásticas agudas, algunos linfomas y otras neoplasias linfoides que pueden sufrir la acción lítica por efecto de los glucocorticoides y entonces van a ser destruidas por el mismo mecanismo que se destruirían en las células de los roedores. Esta acción es la que se utiliza, o la base de la terapéutica de la terapia antineoplástica con glucocorticoides. En este tipo de enfermedades oncohematológicas es que se utiliza. Con respecto a los monocitos y macrófagos, estos disminuyen en su número y también disminuyen su capacidad de adherencia, disminuye su circulación y su capacidad fagocitaria. Estas células son las que participan en la formación de los granulomas inflamatorios, por ejemplo en la tuberculosis. Y es por esto que en las enfermedades granulomatosas, la administración de glucocorticoides puede contribuir, las que son granulomatosas infecciosas, pueden contribuir a la diseminación o reactivación de la enfermedad, que podría haber estado originalmente controlada. Los glucocorticoides también causan eosinopenia por redistribución, y esto tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en los estados alérgicos, en los que se produce una subsidia por pasaje extravascular hacia los vasos sanguíneos, y también un aumento de la salida de los eosinófilos desde la médula ósea. Esto ocurre por acción de quimiotáxico. Los glucocorticoides lo que hacen es inhibir la acumulación local de los eosinófilos, la quimiotaxis, la adherencia y la entrada de los eosinófilos hacia los tejidos y su salida desde la médula ósea. Y por eso sirve en los estados alérgicos. También disminuyen los basófilos circulantes y, como creo que ya lo mencioné, aumenta transitoriamente los neutrófilos. No, mentiras, no lo mencioné. Aumenta transitoriamente los neutrófilos circulantes, dando neutrofilia. Esto ocurre por disminución de su adherencia al endotelio, impidiendo la acumulación de los neutrófilos en el área inflamada, aumenta la salida de neutrófilos desde la médula ósea hacia la circulación y prolonga la vida media de los neutrófilos. Es por eso también
que pueden los glucocorticoides, tras su administración aguda, causar leucocitosis con neutrofilios. ¿Sí? Bueno, la acción antiinflamatoria viene como consecuencia de estas cuestiones que veníamos hablando hasta ahora. A nivel macroscópico, disminuyen todos los componentes de la tetrada de Celso. A nivel microscópico, disminuye la acumulación de líquidos en el área inflamada, disminuye el depósito de fibrina, la dilatación capilar, la migración de leucocitos al área inflamada y la actividad fagocítica. El tema es que también se inhiben las manifestaciones tardías de la inflamación, como la proliferación capilar y de fibroblastos, el depósito de colágeno, y por ende disminuye la cicatrización. Los glucocorticoides pueden inhibir la unión o el enlace de los anticuerpos o del complemento a las células blanco o a sus receptores, pero no inhiben la síntesis de anticuerpos. Eso recuerden, no inhiben la síntesis de anticuerpos. Inhiben su unión al órgano blanco, pero no la síntesis de anticuerpos. Inhiben la formación de prostaglandinas, de leucotrienos y la liberación de histamina, y también inhiben la enzima fosfolipasa A2. Entonces, con todo esto lo que podemos decir es que el sistema inmune y el eje glucocorticoideo interactúan entre sí, ya que la activación del mecanismo de estrés lleva a la producción de cortisol, y este cortisol va a inhibir a los mediadores de la inflamación, a las citoquinas, y estos van a inhibir al eje del estrés. ¿Sí? La acción antineoplástica de los glucocorticoides, ¿sí? Principalmente en las leucemias agudas linfoblásticas, linfomas y otros tumores, está relacionada, como les decía, a la presencia de receptores anormales o fragmentos de estos receptores, conocidos como meroreceptores, en estos órganos linfoides enfermos. Habitualmente en el tejido sano no se manifiestan, digamos, ¿sí? Eso con respecto a las enfermedades oncohematológicas. Y después hay un porcentaje no despreciable de los pacientes con cáncer de mama metastásico que pueden tener una regresión con el tratamiento con glucocorticoides. Sobre el tejido conectivo y las enfermedades del colágeno, los corticoides inhiben el depósito de colágeno, disminuyendo la rapidez de los procesos de granulación y cicatrización de herida, y las acciones de los glucocorticoides sobre el tejido conectivo y las colagenopatías estarían relacionadas con las acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras que veníamos charlando hasta ahora. Sobre el crecimiento, actúa de varias maneras. Por el aumento del catabolismo proteico, ¿sí? O por su efecto antianabólico, por la interferencia con el metabolismo del calcio, y por el catabolismo de la matriz ósea proteica, aparte de sobre el eje del crecimiento que vamos a ver ahora. La administración de glucocorticoides produce por retroalimentación negativa en el sistema endocrino. Lo primero que produce es inhibición del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, ¿sí? Por lo tanto, al administrar un glucocorticoide exógeno, inhibimos, en altas dosis y si es prolongado, se inhibe el hipotálamo, el hipotálamo no produce CRH, esta CRH por ende no estimula la producción de ACTH, y finalmente no hay estímulo para la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque hay circulando un glucocorticoide exógeno.
El grado de atrofia de la glándula por falta de su hormona trófica, que es la ACTH, puede ser grave si se administran dosis de moderadas a altas por más de 2 a 3 semanas. ¿Sí? También se puede ver afectado el eje tiroideo por la administración de glucocorticoides, el eje gonadotrófico, llevando en la mujer a alteraciones de la libido, alteraciones menstruales, amenorrea o incluso virilización, y también disminuye por acción directa de estas altas dosis de glucocorticoides la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas y de hormona de crecimiento. Es entonces, como le decía, que todo lo que es sistema de estrés, por medio de la estimulación de la síntesis de cortisol, puede inhibir la secreción de LHRH, de LH-FSH, de estradiol y testosterona, y también puede inhibir directamente a los órganos blancos. Y a su vez, el estrés por sí mismo puede inhibir también al eje. También por medio de la somatostatina, la CRH puede estimular la secreción de somatostatina. Esta inhibe directamente a la hormona de crecimiento y así inhibe todo el eje de crecimiento, o por medio de cortisol también se puede inhibir a la hormona de crecimiento y a los órganos blancos de la hormona de crecimiento. Y la somatostatina también puede inhibir a la TSH, que es la tirotrofina, inhibiendo de esta manera al eje tiroides. Entonces llegamos hasta acá, creo que estamos más o menos a la mitad de la clase. Vamos a empezar ahora sí a hablar un poquito más de fármacos. Hasta aquí, no sé si tendrán alguna pregunta. Si voy muy rápido. Parece que no voy tan rápido. Ya vamos llegando a la hora de teoría. Recordamos entonces, esta era una de las primeras diapositivas, que los glucocorticoides son un grupo de fármacos derivados del cortisol o cortisona que puede emplearse en dosis fisiológicas o en dosis terapéuticas. Vienen en diversas presentaciones, en función de su indicación, pueden ser inhalados o en comprimidos, cápsulas, jarabes o gota para la impresión por vía oral, pueden venir en pomadas, cremas o gotas para tratamiento tópico, pueden venir en spray nasal o inyectables para administración intravenosa o intramuscular. Estos son los ejemplos de cada uno. En presentación oral o parenteral viene la hidrocortisona, la prednisolona, antiprednisolona, dexlansopor, triamcinolona, dexametasona y betametasona. Para uso tópico, el clobetasol, ésteres de betametasona, y estas dos últimas que yo realmente no las conozco, lisorazona y alquinonida. Para vía inhalatoria viene la beclometasona, el budesonide, la fluticasona, entre otros. Y para vía intraarticular, los ésteres de triamcinolona o ésteres de betametasona. Los glucocorticoides sintéticos circulan y se metabolizan similar a los naturales, digamos, ¿sí? Circulan unidos a CBG y albúmina, tienen mayor afinidad por la CBG, pero mayor capacidad fijadora tiene la albúmina. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hay más albúmina que en la sangre. Y estos dejan una fracción libre o activa, que es la que cumple el efecto farmacológico. Ante concentraciones anormalmente elevadas de glucocorticoides, la capacidad de fijación de la proteína o de las proteínas se rebasa y aumenta la fracción libre. A veces hay situaciones fisiológicas que determinan un hipercorticismo fisiológico. Por ejemplo, en el embarazo, debido al estímulo por estradiol, hay mayores concentraciones de proteína ligadora de glucocorticoides. Entonces,
uno mide un cortisol sérico y basalmente está un poco más elevado, ¿sí? Tenemos que saber también que los glucocorticoides sintéticos que tienen un grupo ceto, que son la cortisona y el cortisol, deben reducirse a su derivado correspondiente 11 beta hidroxicortisona o prednisona para ser biológicamente activos. Para eso necesitan de la enzima 11 beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 1, que está presente en varios tejidos. El volumen de distribución de los glucocorticoides es de 0,8 a 1,3 litros por kilo y se elimina, como les comentaba, por biotransformación hepática, dando hidroderivados inactivos, menos que luego se eliminan por vía renal. Los corticoides inhalados, entre un 25 y un 60%, alcanzan el tracto respiratorio y el resto se deglute y se transforma de igual manera en hígado, se elimina por vía renal. Y la aplicación cutánea, si bien tiene escasa absorción, forman depósitos en la piel, pero pueden igual alterar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, inhibiéndolo, ¿sí? Y en el caso de la administración intraarticular, son de depósito y tienen poca absorción sistémica. Les decía al inicio que los glucocorticoides son derivados sintéticos o semisintéticos de los glucocorticoides naturales. Lo que se busca con estas modificaciones químicas de la molécula del cortisol es generar mayor independencia del efecto glucocorticoide del mineralocorticoide, ¿sí? Muchos de estos corticoides sintéticos tienen mínimos efectos hidroelectrolíticos, incluso en dosis máximas, tienen mayor potencia glucocorticoide y tienen duraciones de acción más largas, aunque ninguno de los derivados actuales separa eficazmente los efectos antiinflamatorios de los metabólicos, lamentablemente, porque eso estaría buenísimo, ya que tenga todas las propiedades antiinflamatorias sin tener todos los efectos adversos metabólicos. Entonces, nuevamente para recordar, son derivados del ciclopentano penhidrogenantreno, tienen 21 átomos de carbono, estos están distribuidos en 4 anillos que se denominan A, B, C y D, que no están en la misma orientación espacial. En el anillo A se puede encontrar un grupo cetónico en el carbono 3 y una doble ligadura entre el carbono 4 y el 5, que son imprescindibles para la actividad farmacológica. Cuando existe una doble ligadura entre el carbono 1 y el 2, o sea, una deshidrogenación, aumenta la actividad antiinflamatoria, en el caso de la prednisolona. En el anillo B, la metilación del carbono 6 en posición alfa le confiere mayores propiedades antiinflamatorias y glucocorticoideas, disminuyendo la actividad mineralocorticoidea, este es el caso de la prednisolona. También en el anillo B, la fluoración en el carbono 6 o en el 9 aumenta todas las acciones farmacológicas. Si se produce esta fluoración en una molécula de prednisolona, también aumenta la actividad antiinflamatoria y prácticamente desapareciendo la actividad mineralocorticoidea. Y bueno, finalmente puse acá en este cuadrito la equivalencia de los glucocorticoides con sus respectivas potencias, mineralocorticoidea y glucocorticoidea. Y lo que tienen que saber es que, aparte de que tienen de que los distintos fármacos tienen distintos tiempos de vida media, así que pueden clasificarse como corta, intermedia o larga, es que también tienen diferentes potencias. Entonces, no es lo mismo administrarle 20 miligramos de hidrocortisona a un paciente que administrarle 20 miligramos de dexametasona a un paciente. Y es así que lo que tenemos que
hacer es calcular su equivalencia. Siempre me hago un lío en esta parte de la clase porque yo soy un desastre para las matemáticas, pero esto supuestamente es una simple regla de 3 simples en la cual uno multiplica la dosis del fármaco que tiene disponible por su potencia y luego lo divide por la potencia del fármaco original. Por ejemplo, tengo que administrar 200 miligramos de hidrocortisona y no tengo hidrocortisona, tengo dexametasona. Entonces lo que hago es, en este caso sería al revés, 200 dividido 25, me da 8, puede ser, alguien que me confirme, así me saco la calculadora. 200 dividido 25 es 8, chicos, díganme que no. Sí, profe. Bueno, entonces, 8 miligramos de dexametasona equivalen a 200 de hidrocortisona, ¿sí? Esto seguramente puede aparecer, a mí siempre me gusta hablar de los exámenes, porque cuando hablo de los exámenes todos me prestan atención. Seguramente puede aparecer algún ejercicio de equivalencia, ¿sí? Y seguramente les daremos los datos de cuál es la potencia y demás. Pero en la vida real existe un calculador que ustedes buscan en su Google, ponen equivalencia o cálculo de equivalencia de glucocorticoides, y aparecen un montón de páginas que tienen la calculadora, sí, ahora les muestro cuando terminamos la clase, que tienen la calculadora y uno le pone cuántos miligramos de qué glucocorticoide para transformar a qué otro glucocorticoide, y la página te hace el cálculo y te muestra cuántos miligramos de ese otro glucocorticoide le tenés que dar, ¿sí? En esta tabla es fácil, lo otro que pueden hacer es memorizarse la tabla, ¿cierto? Que vos sabés que 20 miligramos de hidrocortisona corresponden a 0,5 de dexa, a 25 de cortisona, a 5 de prednisona, etc. Pero, bueno, también si tienen los datos de la potencia, que en el prospecto del fármaco también tiene que estar, o sea, ustedes cuando adquieren el fármaco o cuando lo tienen, buscan potencia, en el prospecto buscan qué potencia glucocorticoide tiene el fármaco, se tiene que decir, ¿sí? Entonces siempre va a ser comparado con el cortisol o con la hidrocortisona. La hidrocortisona es prácticamente igual al cortisol, ¿sí? Pero vos sabés que el cortisol equivale tiene una potencia entera, una potencia de glucocorticoidea. Y el resto sí pueden tener más, o en el caso de la cortisona un poquito menos, ¿sí? Pero en función de eso, entonces vos lo que haces es multiplicar la dosis del fármaco que tenés por su propia potencia y le dividís la potencia del el otro fármaco. Bueno, continuamos. Pueden aparecer ejercicios de esto, por eso siempre lo muestro. Para mí es medio difícil. Desde que yo me dedico a esto ya existen los calculadores online, entonces es un poco más fácil. Algunos glucocorticoides se sintetizan como prodroga y deben ser metabolizados a su metabolito activo. Por ejemplo, la prednisona a prednisolona, la metilprednisona a metilprednisolona, el desplazacort a desacetil-desplazacort. Y bueno, ahora ya empezamos a hablar de las indicaciones. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, les decía Doctora, previamente... una pregunta. Sí, ¿quién La habla? meprednisona, yo, Juan José. Sí. La meprednisona es un fármaco, es otro tipo de fármaco o es otra forma de llamarla la prednisona.
Viene, vos la vas a encontrar en el mercado, ¿sí? Como meprednisona diferente de prednisona, pero tiene la misma potencia, tiene las mismas características, ¿sabes? Bien, gracias. Y es para administración por vía oral, ¿sí? Doggy, en el caso de la, disculpe, en el caso de la hidrocortisona y la cortisona, ¿pasaría lo mismo que dice Juan José o no? No, Ahí no. son diferentes. La hidrocortisona es comparable al cortisol. Ah, ok. Y la cortisona es diferente. Cortisona. Ah, ok, ok. Está. Si ustedes miran el cuadrito, a ver, el cuadrito. Esperen un minuto. Vamos a salir un poquito de acá. ¿Ves que abajo del cortisol aparece la cortisona? Sí. Bueno, es otra molécula, es diferente, ¿sí? Es posterior a la 11, a su transformación por la 11 hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Está? Es una molécula Claro. diferente. La hidrocortisona es la comparable al cortisol. Está. Perfecto. Gracias, Doc. Bueno. A ver, vamos a volver al... Ay, vamos a volver. Bueno, mi computadora, chicos, tiene 1000 cosas abiertas y no se apaga nunca, así que vamos a esperar que me responda y que salga algo. ¿Dónde estaban? Estábamos más o menos por acá y vamos a empezar a hablar de la institución. Ahí estábamos. Oh. No sé qué lío hice. Ahí. Bueno, íbamos a empezar entonces a hablar de las indicaciones. Y habíamos dicho previamente que pueden usarse en dosis fisiológicas o en dosis terapéuticas, ¿sí? Las dosis fisiológicas son aquellas que son comparables o equivalentes a la secreción diaria normal de cortisol de nuestras glándulas suprarrenales, ¿sí? Puede usarse, entre otras, le puse acá las más significativas, en insuficiencia suprarrenal crónica, en insuficiencia suprarrenal aguda o en hiperplasia adrenal congénita. En todas estas enfermedades pues las vamos a ver cuando cursamos endocrino. ¿Por qué damos corticoides ahora si algunas enfermedades vamos a ver cuando cursamos endocrino? Por los efectos oncohematológicos, hematopoyéticos y antiinmunosupresores que tienen. Como ahora cursaron hemato y están cursando reumato, nos pareció, digamos que también venía bien en esta era, esta clase, así que bueno. En insuficiencia suprarrenal crónica se utilizan dosis por vía oral de hidrocortisona, en dosis de 15 a 30 miligramos por día, distribuido 2/3 a la mañana y 1/3 a la tarde, o acetato de cortisona, 25 a 37,5 miligramos por día, también distribuido en 2/3, 1/3. En la dosis de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, donde tiene el pico máximo de secreción de cortisol, y el tercio de la tarde, más o menos, a las 16, 17 horas. Siempre tenemos que recordar que los pacientes que tengan una insuficiencia suprarrenal crónica deben aumentar la dosis de sus glucocorticoides en situaciones de estrés. Y si la insuficiencia suprarrenal es primaria, tenemos que recordar también que falla el resto de las capas de la corteza suprarrenal, por lo cual también debemos administrarle mineralocorticoides.
En insuficiencia suprarrenal aguda, la hidrocortisona debe administrarse por vía endovenosa, si no sé, por algún motivo no está disponible la vía endovenosa o el paciente lo encontramos tirado en la calle, se le puede administrar por vía intramuscular. Se puede administrar dexametasona, pero lo más correcto es administrar hidrocortisona, 100 miligramos en bolo endovenoso, seguido de un goteo en las próximas 24 horas de 200 miligramos. También se puede, la dosis de estrés son 300 miligramos por día, también se puede administrar 100 miligramos cada 8 horas de hidrocortisona, pero lo más fisiológico es darle el bolo de 100 seguida del goteo del mantenimiento de 200. Finalmente, en la hiperplasia suprarrenal congénita, tiene dos indicaciones. El reemplazo hormonal en aquellas que tienen déficit de cortisol y la supresión de la ACTH o la supresión de la ACTH. ¿Por qué? Porque ese aumento de la ACTH que se produce determina también aumento de los andrógenos suprarrenales y esto da toda una clínica de hiperandrogenismo, virilización en las mujeres y demás. En este caso, como la hiperplasia suprarrenal congénita suele diagnosticarse mayormente en niños, la dosis se calcula de 0,6 miligramos por kilogramo por día y se divide en 2 o 3 tomas. No en 2 tercios a la mañana y 1 tercio a la tarde, sino puede dividirse en 2 tercios a la mañana y 1 tercio a la tarde, o 3 tercios igualmente distribuidos a lo largo del día. Y de vuelta, para aquellas hiperplasias suprarrenales congénitas que son perdedoras de sal, o sea que también tienen afectado el eje mineralocorticoide, también debe reemplazarse con hidrocortisona en el caso de que este sea el diagnóstico. En dosis terapéutica se usa para todo lo otro que habíamos estado charlando, para enfermedades reumáticas. Suele utilizarse la prednisona en una dosis inicial capaz de suprimir con rapidez la enfermedad y reducir al mínimo el daño tisular resultante. Puede utilizarse 1 miligramo por kilo por día. Habitualmente la dosis máxima es de 60 miligramos por kilo por día. Y una vez que está controlada la enfermedad, empieza a disminuirse la dosis a una dosis mínima eficaz que suele rondar entre los 5 y los 10 miligramos por día. Esto se intenta de que no sea tratamiento crónico, o sea, mientras el corticoide está haciendo su efecto, ya se va buscando algún otro inmunosupresor, inmunomodulador que pueda controlar o modificar la enfermedad para después retirar el glucocorticoide. En las nefropatías también, prednisona 1 o 2 miligramos por kilo por día, por 6 semanas, seguido de una disminución paulatina. Puede usarse en alergias, otras presentaciones, que según la gravedad pueden ser por vía endovenosa, oral o inhalatoria. En diversas vías pueden utilizarse para las neumopatías. En el caso de alteraciones oftálmicas, oftalmológicas, pueden usarse por vía tópica, intraoculares o sistémicos. Para enfermedades inflamatorias intestinales pueden utilizarse incluso por vía rectal, ¿sí? Y para el edema cerebral por vía endovenosa. Como terapia antineoplástica, los glucocorticoides pueden prescribirse dentro de la quimioterapia de leucemias linfocíticas agudas, de algunos linfomas,
y bueno, con frecuencia en combinación con otros tratamientos. Y bueno, como terapia inmunosupresora. Lo que se suele utilizar con frecuencia es pulsos de metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos de 3 a 5 días, y estos pulsos de grandísimas dosis de metilprednisolona, haciendo un salto posterior a la dosis máxima por vía oral, que les decía, se le cambia a prednisona 60 miligramos por día, por ejemplo, y se le empieza a disminuir después paulatinamente la dosis. Los efectos adversos de los glucocorticoides tienen mucho que ver con sus efectos terapéuticos. Tenemos que tener en cuenta que eso es el lado malo de estos fármacos. Pueden producir atrofia cutánea, púrpura, pueden producir estrías, alopecia, hirsutismo, hipertricosis, el aspecto cushingoide, pueden producir un síndrome de Cushing exógeno, aumento de la presión intraocular, glaucoma, cataratas, exoftalmos, hipocalemia, retención de sodio, edema, hipertensión, gastritis, úlcera, pancreatitis, inmunosupresión con propensión a infecciones que pueden ser severas e incluso producir la muerte de la persona, ¿sí? Genitourinarios, acá no es genitourinarios, es gonadales, pueden dar amenorrea, infertilidad en la mujer, retraso del crecimiento intrauterino, con respecto a la salud osteomuscular, osteoporosis, necrosis aséptica o vascular de cadera, miopatía. Pueden dar alteraciones neuropsiquiátricas, no son tan frecuentes, pero existen. Una vez, me acuerdo que yo trabajaba en Posadas en un sanatorio y le usamos pulsos de metilprednisolona a una paciente lúcica muy activa, y la señora está terminando el pulso, yo decido irme a mi casa y digo, bueno, se está terminando, me hizo hiperglucemia, me hizo esto, me hizo lo otro. Y llego a mi casa y me avisan que estaba con un brote psicótico impresionante, creo que era el primero o segundo día de la administración. Ahí, bueno, manejo en conjunto con el psiquiatra y con el manejo interdisciplinario. Puede dar insomnio, acaticia, hipertensión endocraniana, y las alteraciones endocrinas que destacamos. Primero, la supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, seguido de insuficiencia suprarrenal aguda cuando se suspenden estos fármacos desde una dosis alta y sin comprobar que hay indebilidad del eje, la intolerancia a la glucosa, la diabetes, la corticoidea, el retraso del crecimiento, la inhibición del eje gonadotropo y del pilotropo también, eso nos está poniendo acá. Y por último, acá ya estamos terminando, tenemos que hablar de lo que es el síndrome de deprivación de glucocorticoides, ¿sí? El problema más frecuente tras la interrupción de los glucocorticoides es la exacerbación de la enfermedad de Bach. Estamos hablando de, no ocurriría en los casos de reemplazo, digamos, de dosis fisiológica. En este caso ocurriría porque el paciente tiene insuficiencia suprarrenal y nosotros ya lo sabemos. El tema es el paciente previamente, con un eje adrenal previamente sano, al que nosotros le damos una dosis muy grande y por mucho tiempo de glucocorticoides. Si le suspendemos demasiado rápida la administración, puede evolucionar con un cuadro clínico que se llama síndrome de deprivación de glucocorticoides, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata. Tenemos que saber que muchos pacientes se recuperan de la supresión del eje en semanas o meses, pero hay otros que tardan muchísimos años en recuperarse. Se han propuesto diversos protocolos para interrumpir la corticoterapia.
Y bueno, los individuos que reciben dosis suprafisiológicas de glucocorticoides por un lapso de 2 a 4 semanas, los 12 meses anteriores, siempre debe considerarse que existe una moderada insuficiencia del eje suprarrenal, que ahora les voy a explicar. El cuadro clínico consiste en todo lo que, o es muy parecido en algunos aspectos, a lo que es la crisis suprarrenal. Sí, el paciente puede presentarse con fiebre, astenia severa, depresión, cefaleas, mareos, hipotensión ortostática, anorexia, náuseas, adelgazamiento, pérdida de peso, mialgias, artralgias, piel seca con intensa descamación, eritema nodoso, pseudotumor cerebral. Y esto se produce con el uso de una dosis de 20 a 30 miligramos de prednisona por más de una semana. O sea, con la suspensión de esto o su equivalente por más de una semana, ya puede producirse el cuadro, ¿sí? Dosis muy altas, por más altas que sean, pero por menos de una semana habitualmente no lo produce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, que ante la respuesta al estrés, nuestro hipotálamo produce CRH, va, estimula la hipófisis anterior, produce ACTH, va y estimula la glandulita suprarrenal para que produzca cortisol, ¿sí? No sé, el paciente intercurre con una artritis reumatoidea, con un lupus eritematoso sistémico. Les cuento un paciente que estoy viendo ahora, un paciente que ahora tiene 48 años. Él a los 27 empezó con todo un síndrome alérgico, no sé qué cosa, y le dieron un antihistamínico asociado a glucocorticoide, creo que era betametasona o algo de eso. Desde los 27 años hasta los 48 que tiene ahora, el señor antes le funcionaba así su eje, ¿no? Intercurre con su enfermedad alérgica, una tontera, una alergia de la piel, que era una tontería. Y le empiezan a dar glucocorticoides exógenos. Le dan el glucocorticoide exógeno, él empezó a tomar desde los 27 hasta los 48, imagínense, y este glucocorticoide exógeno circulaba en sangre, empezó a inhibir al hipotálamo, de esta manera se empezó a inhibir la hipófisis, de esta manera empieza a disminuir la producción endógena de cortisol, y al no tener hormona trófica, al no tener ACTH, empieza a atrofiarse la glándula suprarrenal, ¿sí? Se inhibe el hipotálamo, se inhibe la hipófisis y se atrofia la glándula suprarrenal. ¿Por qué? ¿Y por qué no pasa nada? Porque tenemos niveles altos de glucocorticoides circulando. Ahora, de repente un día nosotros le sacamos los glucocorticoides, no hay CRH, no hay ACTH, la glándula está atrófica y no produce cortisol, y ¡pum! Síndrome de privación de glucocorticoides o crisis suprarrenal en el caso de los pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal previa. ¿Qué pasa? El cortisol, en ese momento, acá, cuando el paciente intercurre con el síndrome de privación de glucocorticoides, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle una dosis de 3 de glucocorticoides, ¿sí? Que sería la hidrocortisona, 100 miligramos en bolos, sería de 200 miligramos por día goteo, o si el paciente tiene que seguir tomando el otro glucocorticoide, dejarle que siga tomando el otro glucocorticoide, no sé, por ejemplo, está tomando 20 miligramos de metronidazona, darle los 20 miligramos de metronidazona, ¿sí? Volver a darle los 20 miligramos de metronidazona. Entonces, si tiene que seguir tomando, bueno, seguirá tomando y después vean evaluación terapéutica con su médico que le trata la enfermedad reumatológica o la enfermedad hematológica, lo que sea, y vean qué hacen con el glucocorticoide. Si el paciente dejó de tomar el glucocorticoide porque
no tenía que tomarlo más, se le pasa a hidrocortisona, ¿sí? Se le da la dosis de 3 de hidrocortisona. Cuando el paciente empieza a recuperar la clínica, se le empieza a disminuir la dosis. Primero se disminuye a la mitad, 50 miligramos cada 8 horas. Al tercer o cuarto día, en función de que el paciente sigue mejorando, se vuelve a disminuir la dosis en 25 miligramos cada 8 horas, y finalmente lo dejamos en 20 miligramos a la mañana, 10 miligramos a la tarde, para al final, digamos, del transcurso de una semana a 10 días, dejarlo en una dosis de 10 miligramos por la mañana y 5 miligramos por la tarde. ¿Sí? Esto es, este descenso así en una semana a 10 días es que el paciente evoluciona favorablemente. Si no, se le espera con la dosis más alta, cuando mejora se le va bajando y así. ¿Qué pasa después? Nosotros esperamos que las glándulas suprarrenales se vuelvan a activar, digamos, de alguna manera, y habitualmente el cortisol se normaliza a partir del 5 a 9 mes. Pero la respuesta suprarrenal a la ACTH permanece disminuida. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si bien el paciente puede ir recuperando la función fisiológica normal, hay que tener en cuenta que ante situaciones de estrés, esa glándula no responde igual que una glándula sana. Entonces, el paciente tiene que seguir sabiendo sus pautas de estrés, y si en algún momento, no sé, le choca un auto y va para el hospital, le tienen que administrar una dosis de estrés para que pase, digamos, el momento agudo. Y bueno, la ACTH en plasma empieza a elevarse ya a partir del segundo o tercer mes en adelante de la suspensión, digamos, del corticoide sintético. Entonces, esta es más o menos la evolución de la función hormonal posterior a la retirada del glucocorticoide. Durante el primer mes, el cortisol está disminuido, la ACTH sigue inhibida y la respuesta a la ACTH en plasma está disminuida. ¿Qué es respuesta a ACTH en plasma? Es que si yo compro una ampollita de un fármaco que se llama Sinacten, que es ACTH recombinante humana, y le administro la ACTH exógena al paciente, la glándula suprarrenal igual no produce nada. ¿Por qué no produce nada? Porque está atrófica, porque estuvo un montón de tiempo sin trabajar y se atrofió. A partir del segundo al quinto mes, empiezan a normalizarse los niveles de ACTH, ¿sí? Porque el hipotálamo empieza a asentar que le falta el glucocorticoide, empieza a producirse RH, empieza a estimularse la producción de ACTH, entonces empieza a medirse ya la ACTH en plasma. Eventualmente, entre el quinto y el noveno mes, esa ACTH logró nuevamente el estímulo trófico sobre las glándulas suprarrenales y empiezan a producirse corticoides endógenos, pero en ese tiempo todavía, como acabo de decirle, la respuesta al estrés agudo está disminuida, ¿sí? Entonces, ante estrés, el paciente debe saber que tiene que administrarse una dosis extra de glucocorticoides. Y a partir de los 9 meses en adelante, ya empieza a normalizarse todo. Esto ojalá fuera así siempre. Entonces yo les decía que tengo este paciente, que no es de acá de Santo Tomé, que tomó hasta los 40 y pico de años, o sea, más de 20 años tomó un glucocorticoide sintético, les decía, o era dexametasona o era betametasona asociada a un antihistamínico. El señor, o sea, fue en ese momento al médico, le dijo, mira, me pasa esto, el médico le dio el antialérgico, y como anduvo bien, él no volvió nunca más, y siguió tomando la medicación, porque esa era la medicación que le hacía que esté bien. Un día dejan de traer esa medicación a su farmacia, y le dicen, pero llévate esta que igual te va a hacer bien a la piel.
Para este entonces el señor ya estaba diabético, ya tenía un aspecto cuchicoide, no muy marcado, pero lo tenía, y bueno, posterior a la, y es hipertenso. Posterior a la cesación de su grupo corticoide, de este fármaco que él tomaba para la alergia, empezó a sentirse cada día más decaído, cada día más débil, más astenia, dolores musculares, empieza a tener fiebre y alteración del sensorio, y finalmente lo derivan a Santo Tomé por un cuadro confusional agudo, febril, ¿sí? Se descartaron muchas otras patologías, sobre todo las infecciosas, y estaba con una insuficiencia renal. Va para la terapia intensiva, lo ve el doctor Miguel padre, por la insuficiencia renal, lo ve el doctor Miguel hijo, y eventualmente me llaman por teléfono y me dicen, venía a verlo a este señor porque parece que lo que tiene es una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces me voy a verlo, el señor todavía no colaboraba bien, bueno, vamos con la hidrocortisona, se le administra la hidrocortisona, el señor al segundo día ya estaba prácticamente espléndido, y se le empieza a interrogar acerca de, bueno, otras enfermedades que tuviera, otra medicación que has estado tomando, y hasta ahí no cerraba porque él estaba tomando ahí ya un fármaco que era solo un antihistamínico, no estaba tomando el que venía asociado con corticoides. Entonces le preguntamos por qué tomaba esto. El señor nos dice que era por la alergia, y ahí, bueno, se empieza a indagar más y en algún momento ese fármaco era otro, si lo cambió en el último tiempo. Y sí. La cuestión es que el señor se evoluciona bien, se va de alta con hidrocortisona por vía oral, 15 miligramos por día. Él, para controlar su diabetes, toma metformina y toma un antihipertensivo que ahora no recuerdo cuál es. Y desde que está con dosis fisiológica de hidrocortisona, creo que va a ser un año, todavía no recupera el eje, pero tiene mejores niveles de ACTH, y todas sus glucemias en ayunas son de 75, como máximo ha llegado a tener 78 desde que dejó, o sea que estoy evaluando en este paciente retirarle eventualmente la metformina, y después va a haber que evaluar si sigue requiriendo el fármaco antihipertensivo. Tal vez por la edad, la hipertensión no suele resolverse, pero la diabetes da la sensación de que va a remitir. Así que bueno, eso con respecto a esto. Antes de las consideraciones finales, porque ya estamos terminando, me queda decirles que eventualmente uno le suspende el corticoide, ¿no? Cuando está todo normal. Les decía, vos, al paciente cuando le tenés que retirar el glucocorticoide sintético que está tomando, ejemplo, la reumatóloga le dio metronidazol en su momento, le fue disminuyendo la dosis, disminuyendo, está con 4 miligramos de prednisona por día, y ya le dio el fármaco modificador de la enfermedad, y ya la enfermedad le quiere retirar el glucocorticoide. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pasar esa dosis que está tomando de prednisona, transformarla a hidrocortisona, que te va a dar más o menos una dosis fisiológica, cuando es 4 o 5, la actual puedes pasar a 15. Lo dejas tomando por lo menos 2 o 3 semanas, la dosis fisiológica de hidrocortisona, y o sea, 10 miligramos a la mañana, 5 a la tarde, y el día anterior a sacarse sangre para muestra de cortisol, la hidrocortisona de la tarde no se la debe tomar. Los 5 miligramos de la tarde no se la toma. Entonces, al día siguiente va y se mide, se hace un mensaje de cortisol, ¿sí? Y se ve. Si es mayor a 13, 15, ya podemos suspenderle
el tratamiento de reemplazo. Si todavía no es mayor a esos niveles, no se puede suspender. ¿Y por qué no le sacamos directamente desde los 4 miligramos de prednisona, por ejemplo, no le sacamos directamente si es el equivalente a una dosis fisiológica de hidrocortisona? Porque la prednisona, meprednisona, metilprednisolona, la dexametasona y la betametasona tienen mayor potencia inhibidora de ACTH. Entonces, mientras la esté tomando, la ACTH va a continuar inhibida. Sin embargo, la hidrocortisona no inhibe la producción de ACTH. Entonces, le cambiamos a hidro, le dejamos que un tiempo que esa ACTH empiece a producirse, ¿sí?, para estimular a la glándula y demás, y pasado un tiempo se hacen recién las mediciones. Entonces, como consideraciones finales, excepto en el tratamiento de reemplazo hormonal, el empleo de glucocorticoides se establece en gran medida sobre bases empíricas, o sea, estos otros efectos que tienen, ¿sí?, se los utiliza empíricamente. Ante el número y gravedad de los posibles efectos adversos, la decisión de instituir una corticoterapia siempre obliga a la consideración minuciosa de los riesgos y los beneficios que serán relativos a cada paciente. Es importante siempre seleccionar la dosis adecuada para obtener un efecto terapéutico que se busca y ajustar el tratamiento periódicamente a la menor dosis efectiva, ¿sí? Una sola dosis de glucocorticoides, incluso si es una gran dosis, y si el ciclo breve alcanza incluso una semana, prácticamente no va a tener efectos nocivos, ¿sí?, porque van a revertir fácilmente, ahí hasta incluso no inhiben el eje. Pero a medida que se prolonga la duración de la corticoterapia más allá de una semana, sí ya existen el incremento de la incidencia de los efectos adversos. Salvo en pacientes que reciben glucocorticoides como forma de restitución o sustitución hormonal, estos son productos inespecíficos que no tienen un beneficio terapéutico específico, sino más bien paliativo, ¿sí? Y siempre recuerden que la interrupción súbita de la corticoterapia prolongada se acompaña del riesgo de insuficiencia suprarrenal que puede ser fatal, ¿sí?, que es este síndrome de deprivación de glucocorticoides. Así que bueno, hasta aquí llegó esta clase. Les quedará a ustedes revisar por ahí bien cuáles son otras presentaciones, cuáles son las marcas, de cuántos miligramos viene cada presentación, si la dexametasona viene en ampollas de 8 miligramos o en comprimidos de 0,5 miligramos, la hidrocortisona viene en comprimidos de 10 miligramos o en polvo liofilizado para preparar de 100 y de 500 miligramos, o sea, eso ya depende mucho de la presentación y esa es una investigación que tienen que hacerla ustedes, tienen que fijarse cómo viene cada glucocorticoide. Yo me iba a poner a buscar cada una de las marcas y presentaciones y demás. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, yo tengo una duda. Sí. Bueno, voy yo entonces. ¿La hiperglucemia del paciente ya se presenta al momento que se instala la corticoterapia o sigue el esquema que vas a instalar a medida que pase una semana o más? ¿Cómo? ¿La hiperglucemia se va a instalar al principio cuando se empieza la corticoterapia o va a elevar más un tiempo, como una semana o algo así? Con la primera dosis no. Como les dije, dentro de las consideraciones finales, incluso una dosis muy alta de glucocorticoides, si es administrada por única vez, puede no tener efectos adversos. El pulso de metilprednisolona, el famoso pulso de metilprednisolona, que es hasta 1000 miligramos de metilprednisolona,
suena por vía endovenosa, no es frecuente que dé hiperglucemia en ese momento, ¿sí? Sí se controla, o sea, cuando nosotros administramos pulsos de glucocorticoides de tan altas dosis, le controlamos al paciente la tensión arterial antes, durante y después, un electrocardiograma antes, durante y después, y le controlamos también la glucemia antes, durante, inmediatamente después y a las 2 horas de la administración del glucocorticoide. ¿Sí? O sea, cuando le damos 1000 miligramos, 500 miligramos de metilprednisolona, que es una dosis muy, muy alta. Si no, igual lo que ocurre es que habitualmente con el uso prolongado empieza paulatinamente a aumentar los niveles de glucemia y eventualmente se desarrolla esa insulinoresistencia, y es así que la diabetes metacorticoidea se caracteriza por, puede tener hiperglucemia en ayunas, por supuesto que puede tenerla, pero tiene más hiperglucemias postprandiales. Y ustedes recuerdan que el objetivo preprandial era de 80 a 120, ¿sí? o de 80 a 110 en el paciente no previamente diabético, y postprandial hasta 180, ¿no es cierto? Eso, ese hasta 180, el postprandial, el 2 horas después de las ingestas, es el que se dispara más en los pacientes con diabetes metacorticoidea. Por eso es interesante, bueno, los que se dedican a diabetes saben esto mucho mejor, que el paciente que se le controla la diabetes metacorticoidea no necesariamente le piden muchos controles en ayunas, sino más bien los controles postprandiales, porque de esa manera pueden evaluar si mejora o no la resistencia a la insulina. ¿Qué otra pregunta? Doctora, ¿será que podría repetir del cortisol libre urinario? O sea, ¿para qué sirve ese parámetro? Lo van a ver igual en la última etapa. Vamos a ver en las clases de endocrinología. El cortisol libre urinario es una fracción del cortisol que circula libre en sangre, que se filtra directamente por el riñón y se divide en orina. Es normal hasta 100 o hasta 130 microgramos por 24 horas, eso dependiendo del laboratorio, y sirve para el diagnóstico de, en el caso de la persona que no está tomando glucocorticoides, por supuesto, para el diagnóstico de hipersecreción endógena de cortisol, sí, el diagnóstico de síndrome de Cushing. Es un parámetro que evalúa el aumento de la producción endógena de cortisol. Hay que tener cuidado porque las personas que están tomando hidrocortisona pueden tener elevado el cortisol libre urinario. Las moléculas tan idénticas que la medición de cortisol mide a la hidrocortisona como si lo fuera, ¿sí? No pasa lo mismo con otros fármacos como la betametasona, la dexametasona. Doctora. Sí. Y en el caso de la administración de la ACTH sintética para evaluar la producción de la suprarrenal, ¿cómo yo evalúo el parámetro? ¿Qué parámetro tomo? ¿El cortisol endógeno en plasma? ¿Puede ser? Es que vos, a ver, primero y principal les cuento que lamentablemente hace 1 año y medio o 2 no contamos más en Argentina con ACTH, recombinante humana. Esto es muy triste porque nos quita a nosotros la posibilidad de hacer diagnóstico de algunas enfermedades. O sea, no nos quita la posibilidad, sino que nos la hace bastante más difícil y tenemos que hacer pruebas dinámicas que son muy peligrosas, pruebas de estimulación con hipoglucemia insulínica y todo eso, que es súper peligroso para el paciente y nosotros tenemos que estar ahí al lado porque si nos pasamos de hipoglucemia, el paciente se nos va y se nos va. Pero bueno, la administración de ACTH recombinante humana, ¿vos para qué la usarías, Jonathan? La usarías para ver justamente si
si esa glándula suprarrenal funciona o no funciona, ¿sí? Si está atrófica o no. Digamos, sirve, en estos casos, o sea, en el paciente que está o que estuvo bajo tratamiento con glucocorticoides, habitualmente no lo hacemos, porque si nosotros sabemos que estuvo bajo tratamiento, sabemos que va a tardar un tiempo en recomponerse ese eje. Pero eso sirve más que nada para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? En el caso de insuficiencia suprarrenal primaria, de insuficiencia suprarrenal secundaria, o sea, de déficit de ACTH central, ¿sí? Uno le administra los 250 microgramos de Sinacten o de ACTH recombinante humana al paciente por vía endovenosa y le mide primero un cortisol basal, ¿no? Antes de administrársela, que va a estar bajo, se supone. Le inyecta la ACTH y mide a la media hora, a la hora y media y a las 2 horas, ¿sí? Y evalúa el pico que hace, mide cortisol, en este caso, ¿no? Y evalúa si aumenta o no aumenta. Tiene ciertos parámetros ahí, cirúrgico, triplical basal, o te da un punto de corte, dependiendo del protocolo de la prueba, y de esta manera vos decís que esa adrenal funciona o no funciona, ¿sí? Y ahí podés saber si la insuficiencia suprarrenal es primaria, porque si no funciona, incluso dándole ACTH de afuera, vos vas a saber que esa glándula está atrofiada, ya está atrofiada porque funciona, está destruida, y si mediste ACTH previa estaba alta y dándole más ACTH no funciona, o sea que no responde directamente porque la glándula está destruida, o si es secundaria, ¿sí? Que significa que la glándula estaba bien, las glándulas están tróficas todavía, pero no tiene ACTH propia circulando. Entonces vos le das ACTH de afuera y responde. Ahora, ¿qué pasa cuando la insuficiencia suprarrenal secundaria, o sea, hipofisaria, es crónica? Si es crónica, eventualmente, con el tiempo de ausencia de ACTH, porque tenés un adenoma hipofisario, porque te hicieron radioterapia celular, porque lo que sea, baja la ACTH. Si hoy a mí me baja la ACTH, ¿sí? Me van a inyectar Sinacten y mis glándulas van a responder. Pero si pasa un mes, o 2, o 3, se van a atrofiar mis glándulas. Y de esa manera tampoco van a responder, ¿sí? O sea, sirve para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y para el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de insuficiencia suprarrenal. ¿Estamos? ¿Por qué yo mencionaba durante esta clase la respuesta al Sinacten o la respuesta a la ACTH? Porque entre los 5 y 9 meses donde la glándula donde la ACTH ya empezó a funcionar y tal vez las suprarrenales también, ante un estrés agudo que la ACTH va a aumentar, a la glándula no le da el cuero para responder a esa ACTH. Y es por eso que en ese evento agudo al paciente, por más que ya tiene su propio cortisol, tenés que administrarle más. ¿Sí? Gracias, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, busquen porque es interesante que lo sepan, les va a quedar tiempo de hoy, busquen el calculador, ¿sí? Que pongan en el buscador de Google equivalencia de glucocorticoides, calculador o calculador de glucocorticoides, fíjense, está el cuadrito con todas las equivalencias y está el calculador, fíjense, no les da igualito el cálculo,
porque yo creo que lo que hace es redondear la dosis según las presentaciones de los fármacos. Fíjense de buscar en páginas del país en el que ustedes están, porque a veces los fármacos no tienen la misma presentación acá que en Brasil, que en Chile, que lo que sea. Entonces el calculador te va a redondear en función de los fármacos que estén disponibles en el país del calculador. Busquen las presentaciones de los distintos glucocorticoides en Argentina, y eso lo aclaro porque a los chicos de afuera, la universidad está acá en Argentina y lo tomamos con esto. Y bueno, eso que tienen que saber. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, mucha gente conectada, pero no conectada. Qué triste. Pero bueno, Doctora, después. no sé Sí. no sé si avisaron, pero muchos chicos no pudieron accesar por la falta de luz que tuvo en Santo y en región. No sé, ¿se avisaron? Yo me diga que en Santo Tomé no hubo luz. Y yo tuve la suerte de que solo yo tuve luz en Santo Tomé. Bueno, estamos entonces, chicos. Yo creo que dentro de 2 semanas por ahí es la siguiente clase, que es la de inmunosupresores y agentes biológicos. Y ya medio que posterior a eso viene el parcial. Recuerden que si les va bien en los 2 parciales, no tienen que rendir la ERA al final, se promedia esa nota y pasan directamente. ¿Sí? Bueno, saludo grande, veo algunas caras conocidas, espero que estén estudiando mucho. Falta poco para que no tengan que sufrir más esto y ojalá que pronto podamos todos atender pacientes de verdad. Mando un saludo grande. Chao. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Chao, doctora. Muchas gracias. Gracias.